Buenos días a todos y a todas los participantes a este curso de diseño web gracias a compunita.com. Mi nombre es Ever Buenos Mauricio días a Escoto. todos y a todas. Mi nombre es Ever Mauricio Escoto Vázquez y vamos a dar inicio a la segunda clase de este curso de diseño web para personas que desde cero o desde ningún conocimiento tienen el deseo de aprender. La primera clase vimos lo que eran las herramientas que se iba a trabajar. Ahora, en la segunda clase, vamos a entrar de lleno a lo que es el lenguaje de HTML. El lenguaje HTML, en resumidas cuentas, es un lenguaje de etiquetas, también llamado lenguaje de marcado. Y esto es lo que los navegadores reconocen o lo que el usuario ve cuando navega por las diferentes páginas que hay en Internet. Entonces, el día de ahora vamos a aprender cómo son la estructura de las etiquetas y así nos vayamos familiarizando en la creación de páginas por medio del lenguaje. Eso no quiere decir que vamos a diseñar páginas a puro código, pero es importante comprender cuál es su sintaxis, cómo se escribe código HTML, y en algún momento lo vamos a necesitar cuando estemos trabajando en nuestros diseños. Entonces, la teoría me dice que la estructura básica de un lenguaje HTML es por medio de etiquetas. Tenemos el nombre de la etiqueta, el contenido de esa etiqueta y una etiqueta de cierre. Por eso se le reconoce como lenguaje de marcado. La etiqueta de apertura contiene el carácter menor que, seguido del nombre de la etiqueta y sin espacios en blanco, eso es importante, terminando con el carácter del signo de mayor. Asimismo, la etiqueta de cierre tiene los mismos caracteres, con la diferencia de que se le agrega la pleca o la diagonal al momento de hacer el cierre de la etiqueta. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando estamos elaborando una web, la estructura básica consta de las siguientes partes. Tenemos la etiqueta HTML, como lo menciona la teoría, la etiqueta de apertura y al final la etiqueta de cierre. Luego, una página web consta de un encabezado, cuya etiqueta es header. Dentro de esta etiqueta encabezado pueden haber otras más. La más básica es la etiqueta title, la cual muestra el texto o el título que va a contener esta página. Es importante cuando se trabaja en la parte de SEO o de los buscadores, primero que van a buscar es el texto o el contenido que hay dentro de esa etiqueta. Después del encabezado viene lo que es el cuerpo o el body. Acá es donde prácticamente agregamos todo el contenido que va a tener una web, y ese contenido se interpreta a través de las etiquetas. En este ejemplo podemos ver que se encuentra la etiqueta de P para los párrafos, hay una etiqueta de strong para resaltarlo, y así podemos ir observando y encontrando diferentes elementos. Ahora bien, vamos a abrir nuestro editor de texto, el cual vamos a utilizar para este curso, que es el Brackets. Y vamos a empezar pues trabajando con un archivo en blanco,
en el cual pues vamos a empezar a ver algunas de las etiquetas y conocer la estructura básica. Primero vamos a crear un nuevo proyecto para trabajar el día ahora en la clase. Entonces aquí a la izquierda, en el árbol de directorio, le damos clic en flecha hacia abajo del proyecto actual, le damos clic en la opción abrir carpeta, buscamos la carpeta donde vamos a estar trabajando. Si no, pues podemos crearnos una en el momento. Voy a crear una así rapidito. Vamos a ponerle segunda clase. Y acá pues vamos a ir creando los archivos. Muy bien. Ahora vamos en esta carpeta vamos a dar clic derecho. Si no me funciona, perdón, ahí archivo nuevo. Antes de empezar a escribir el código, guardamos el archivo, presionamos control S. El nombre del archivo vamos a ponerle estructura-básica-web.html. Importante la extensión, ¿verdad? Estructura básica.html. Damos clic en guardar. Y así pues vamos a ver que nuestro editor de texto ya nos reconoce que vamos a trabajar en el lenguaje HTML. Ahora bien, voy a activar la lupa del sistema para que veamos mejor el código. Entonces, la teoría me dice que para aprender HTML debo de manejar lo que son las etiquetas. Menciona que tenemos el signo menor y vean lo bueno de este editor, que me empieza a mostrar todas las etiquetas que pueden haber en el lenguaje. Aparte, como tenemos instalado el plugin de Emmet, si yo escribo HTML me aparece la sugerencia de la etiqueta que quiero hacer. Entonces ahí presiono Enter y termino de escribir. Entonces, signo mayor. Vea que cuando escribo el signo mayor, el editor de texto básicamente me coloca la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Entonces, una buena práctica es hacerlo así precisamente. Antes con los otros editores se nos olvidaba a veces hacer la etiqueta de cierre. Y vamos a ver por qué debemos de cerrar. Entonces acá presiono Enter y el mismo editor me va haciendo como un espaciado en el cual pues es buena práctica al hacerlo a la hora de escribir. Veamos lo siguiente. La segunda etiqueta de una estructura básica menciona que es el head. Entonces escribo head, doy enter, signo mayor, ahí tenemos, vamos dando enter. Dentro del head mencionaba que pueden haber otras etiquetas, porque este es el encabezado. El navegador lo que primero va a ir a interpretar es todo lo que encuentra en el head. Y una de las etiquetas mencionamos que es el title. Acá, title, estamos. Y dentro de las etiquetas title coloco el contenido. Vamos a poner el lenguaje HTML para principiantes. Bien, ahora dentro de esta etiqueta head vamos a ir agregando, cuando utilicemos hojas de estilos, a lo que sería el diseño de nuestra página, los archivos de JavaScript, etcétera. Todo eso lo podemos ir colocando. Luego, después de la etiqueta head, sigue la etiqueta body. Y acá en body es donde nosotros podemos comenzar a agregar todos los contenidos, ¿sí? Suponiendo que una web sencilla
pide que lleve como un título el nombre de la página. Entonces coloco una etiqueta para el título, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle título de la página, ¿sí? Entonces ahí nos podemos ir dando cuenta que cuando vamos agregando hay unos elementos en bloque, hay unos elementos en línea. La etiqueta párrafo, ¿verdad?, representa un párrafo dentro de una web, ¿sí? Entonces acá, con este sencillo ejemplo, podemos darnos cuenta que con 10 líneas, y voy a reducir, con 10 líneas tenemos la estructura básica de una web. Si yo guardo los cambios, presiono control S para guardar, es importante, vamos a ver cómo el navegador empieza a interpretar estas 10 líneas de código en un navegador. Para ello vamos a utilizar una herramienta que trae brackets, el cual es visualizarla según como nosotros vayamos haciendo los cambios, que se llama vista previa dinámica. Entonces a la derecha del bracket, acá tenemos este icono de un rayo en el cual pues, nos puede servir para eso. Le damos clic a esa opción y vamos a darnos cuenta que nos empieza a cargar un navegador en el cual, mire, acá ya tenemos lo que esas líneas de código están siendo interpretadas. Entonces, acá, si vemos una perspectiva, podemos darnos cuenta que el navegador ya me está interpretando esas 10 líneas de código. Veamos que en el encabezado hemos puesto el lenguaje HTML para principiantes. Es lo que prácticamente estamos viendo en la pestaña del navegador. Si yo vengo, hago los cambios acá, solo le pongo el lenguaje HTML, guardo los cambios, vamos a darnos cuenta que acá ya está haciendo el cambio, ¿sí? Eso es uno de los beneficios que tiene el bracket. Observemos que acá si yo hago un cambio, por ejemplo, nombre de la empresa, miren, podemos ir observando, guardo los cambios y acá con una vista previa dinámica puedo ir haciendo los cambios, ¿sí? Ejemplo, voy a agregar otra etiqueta, subtítulo de una sección. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que con esta vista previa dinámica podemos ir haciéndolo de esa manera. ¿Qué hubiese pasado si yo no pongo el texto dentro de una etiqueta? Por ejemplo, voy a poner otra sección. Aparte tengo este texto. Miren, observemos esto. Si yo coloco un texto sin ninguna etiqueta, ¿qué es lo que hace el navegador? El navegador simplemente interpreta como que fuera un párrafo, pero en la realidad sigue siendo una línea de texto. Yo puedo seguir escribiendo y seguir dando saltos de línea o presionando enter. Escribimos otro dato, pero vemos que el navegador sigue mostrándome en línea todo el texto. ¿Por qué? Porque primero, acá no lo estoy colocando dentro de una etiqueta que sea la etiqueta párrafo, o no estoy utilizando una etiqueta que me esté dando un salto de línea. Entonces, eso es muy importante a la hora de manejar. Si yo coloco una etiqueta que me genere un salto de línea, por ejemplo, la etiqueta para hacer un salto de línea es BR. Observemos que cuando ya agregué la etiqueta BR, aquí ya me colocó
el salto de línea al navegador, ¿sí? Si lo coloco acá, otro salto de línea, observemos, allí ya está haciendo el salto. Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta que el navegador interpreta lo que serían el lenguaje estructurado de HTML, ¿sí? Eso es lo que me dicta la teoría. Lo que me dice la teoría, la estructura básica de una página. Ahora bien, dice la teoría que al guardar en formato HTML y abrirlo en un navegador web, este se encarga de interpretar cada etiqueta y la demuestra al usuario y los elementos. Date cuenta que siempre empezamos por la etiqueta HTML con nuestro editor de texto y pues no nos vamos a preocupar de cerrar etiquetas, lo que ya vimos, ¿sí? Ahora bien, acá en este caso podemos ver una imagen en el cual aparece un párrafo y vemos que la palabra tan sencillo está siendo resaltada, ¿sí? Estamos utilizando un marcado de un párrafo con la etiqueta strong, ¿sí? Y visto en otro navegador. Ahora bien, podemos darnos cuenta que por medio de el HTML, aparte de eso, se manejan alrededor de 96 etiquetas, ¿sí? Y las más comunes son las que demuestran este listado, ¿sí? Tenemos desde H1 hasta H6 para encabezados o títulos. Tenemos la etiqueta P para los párrafos, la A para los enlaces, la UL para las listas desordenadas, Table para tablas, Strong para dar un estilo, un resaltado, los div, los formularios y otros más. Entonces, no es que obligadamente nos vamos a aprender 96 etiquetas. Con la práctica vamos a ir adquiriendo más conocimientos con respecto a lo que sería el uso de estas etiquetas, ¿sí? Entonces, otra parte importante es que cada etiqueta tiene un atributo y esos atributos son muy importantes en el diseño web, pero esos atributos dependen de la etiqueta que se estén marcando. Dice acá la teoría que los atributos comunes se dividen en 4 grupos. Están los atributos básicos, que se pueden utilizar en todas las etiquetas. Están los atributos para la internacionalización, los de eventos y los de foco. Veamos cuáles son los atributos básicos. Los atributos básicos son los que se pueden aplicar en todas las etiquetas. Y ellos son el ID, el class, el style y el type. Veámoslo en el lenguaje. Acá en esta web podemos ver que ya existen ciertas etiquetas, ¿sí? Entonces, dice que un atributo básico es asignarle un ID. Por ejemplo, a la etiqueta H1 yo le doy un espacio y podemos darnos cuenta cuáles atributos son los que podemos aplicarle. Acá me lo están mostrando algunos atributos. Por ejemplo, el atributo básico class, está el atributo básico ID, ¿sí? Y luego están los eventos, onClick, onDrag, onFocus, onInput, onKey, etc. ¿sí? Voy a asignar un ID. Pero a ese atributo nosotros le asignamos un valor. Entonces, para asignarle un valor a ese atributo escribimos el signo igual, abrimos comillas y vemos que el editor ya nos cierra la comilla. Entonces, en este caso voy a ponerle que este atributo va a ser para el encabezado. Quiere decir que la etiqueta H1 va a tener un atributo de un identificador llamado encabezado. Esos identificadores nos sirven cuando hacemos uso de JavaScript. Y si quisiéramos agregarle un evento que, por ejemplo, al cargar la página, enfoque y desenfoque el nombre de la empresa, por ejemplo. Entonces, ese es el atributo ID, ¿sí?
Veamos con la etiqueta de párrafo. Le doy espacio. En este caso voy a agregarle un atributo llamado class, que es un atributo básico. Vea que cuando presiono Enter, él automáticamente me pone el signo igual y las comillas. Por ejemplo, voy a colocar que este va a tener un valor, vamos a ponerle el nombre resaltado. ¿Sí? El nombre o el valor que yo le quiera dar al atributo, eso depende de la planificación y cómo es que yo haya asignado a cada uno los nombres. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que el editor me dice, bueno, la etiqueta párrafo tiene un atributo llamado class, que corresponde a una clase que se ocupa para lo que es la edición de el diseño, ¿sí? La clase resaltada, ¿sí? Ahora, un ejemplo, a un H2 yo le puedo asignar también un atributo llamado class, ¿sí? Y le puedo poner subtítulo. ¿Se puede repetir para otro? Claro que sí se puede repetir. Las clases se pueden repetir. Los ID sí no se pueden repetir. Solo es único para cada atributo. Al ver, yo le puedo dar un atributo, no, porque este es un salto de línea, ¿sí? Ahora, en este caso, voy a borrar esto. Voy a agregar otro H2. Voy a poner class. Vamos a poner otro subtítulo. Ya. Y le podemos poner aquí probar subtítulo. Entonces acá, estos atributos básicos, por el momento, si guardo los cambios y lo vemos en el navegador, podemos ver que no está haciendo nada ahorita. Simplemente nos sigue mostrando los datos que hemos puesto. Si yo vengo le cambio acá, por ejemplo, sub 2, digamos, guardo los cambios, no veo nada en lo que es en el navegador, ¿sí? Pero es un atributo que puedo utilizar, un atributo básico. Entonces, ¿en qué me pueden servir los atributos? Estos atributos básicos, el ID y el class, los puedo utilizar para el manejo de hojas de estilo o CSS. Entonces acá, como habíamos mencionado, en la parte del encabezado podemos colocar lo que serían los estilos. Voy a agregar una etiqueta llamada style, solo para que nos demos cuenta cómo es que funciona un atributo. Entonces ahí hemos colocado un atributo, una clase para los subtítulos. Entonces voy a poner la clase de subtítulo, solo para que nos demos cuenta cómo es que funciona. Vamos a poner color red. Observemos que cuando coloco eso, hoy sí, miren, la clase subtítulo de una sección ya me coloca el color rojo. Si pongo otro color, vamos a poner color green, me lo cambia, ¿sí? Pongo otro color, vamos a ponerle color brown, miren lo bonito del editor. Ahí está, cambia de color. Entonces, como tengo al encabezado la clase subtítulo, él me viene y me hace los cambios, ¿sí? Porque lo utilizo en esa parte, ¿sí? Ahora, si coloco un ID, ahí menciona que para el ID tengo así de esta manera encabezado, pongo una almohadilla, ¿verdad? Vamos a hacerle un estilo, ¿verdad? Vamos a ponerle color purple. Observemos que acá ya cambia el color, ¿sí? Pero porque es por medio de un ID y no se puede repetir. Si por ejemplo acá yo le pongo subtítulo y guardo los cambios, vemos que el purple desaparece porque no existe una clase o un encabezado
de esa manera o con ese nombre, un ID. Pero si yo vengo y se lo cambio acá, le pongo subtítulo, vemos que ahora sí realmente me está mostrando los datos. Entonces, los atributos básicos nos pueden servir, nos pueden ser útiles al momento de que yo quiera darle ya estilo a una web. Y esos dos los vamos a utilizar siempre, el ID y el class, como parte de los atributos básicos que menciona la teoría, ¿sí? Tenemos otro atributo que podemos ocuparlo en algún momento, que es el atributo style o style. Ese atributo style es cuando yo directamente quiero agregarle un diseño o un estilo a una etiqueta. Por ejemplo, a la etiqueta de esta H2 voy a agregarle el atributo style, ¿sí? Que significa darle estilo. Voy a mostrar en vivo cómo es que está funcionando. Por ejemplo, acá voy a ponerle color, vamos a ponerle blue. Observemos que acá, donde dice probar subtítulo, me aparece en color azul, porque le estoy aplicando un color a la letra. Vamos a ponerle un peso font weight bold. Y allí podemos ir agregando todos los estilos que le quisiéramos aplicar a lo que sería esa etiqueta. Por ejemplo, font size, tamaño de fuente, vamos a ponerle 20. Observemos que ahí va cambiando. Le pongo 200, me pasé, 50 en píxeles, ¿verdad? 40, 30, 10, 67. Entonces ahí podemos darnos cuenta que con la etiqueta básica style lo podemos hacer aplicado nada más para un elemento, ¿verdad? Entonces esos son los atributos básicos que una etiqueta puede tener en el diseño de una web, ¿sí? Ahora, los otros atributos que menciona la teoría, antes de mencionar los otros atributos, observemos esta imagen. Podemos darnos cuenta que tenemos la etiqueta de apertura de un párrafo y dentro de esa etiqueta hay un atributo que es el atributo class del atributo básico. Ese es el nombre del atributo. Y que a ese atributo nosotros le asignamos un valor, que es el valor que se nos ocurra, pero respetando siempre los nombres de atributos que podemos dar. No se recomienda que lleven ñes, que lleven acentos, que lleven espacios, eso no se recomienda, ¿sí? Y luego va el contenido de lo que es la etiqueta y por último la etiqueta de cierre. Eso es prácticamente cómo es que se estructura o cómo es que se trabaja lo que es una web, ¿sí? De esa manera. Luego mencionamos que cuando estamos trabajando en HTML es importante recomendar cómo escribir el código, ¿sí? De nada me sirve a mí aprenderme las 96 etiquetas si no puedo escribir código, ¿sí? Entonces, como número uno, las etiquetas se tienen que cerrar de acuerdo a cómo se abren. Con brackets y M ya no nos vamos a preocupar de eso porque etiqueta que abramos, brackets se encarga de hacerlo, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo correcto de cómo es que se debe de abrir la etiqueta de párrafo, cerrar al final y lleva un enlace, ¿sí? Ahora, el ejemplo incorrecto es que pongo la etiqueta de párrafo, pongo la etiqueta de un enlace y al final intento cerrar las dos. Eso es incorrecto. Veamos este ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a pasar a mi editor para que veamos cómo funciona. Si yo vengo, lo coloco en la siguiente, vemos que acá me aparece que sí puede estar funcionando. Vamos a ponerle el atributo href, que es
el básico para poder trabajarlo. Entonces podemos darnos cuenta que acá dice, este es un párrafo con un enlace, y efectivamente ahí aparece. Entonces vemos que tengo la etiqueta de apertura P, este es un párrafo con un enlace, la etiqueta A con el atributo href, que es la referencia a un enlace, y al final cierro la etiqueta del vínculo y la etiqueta de párrafo, ¿sí? Entonces eso es lo que recomienda como número uno al momento de escribir código, ¿sí? Es decir, tenemos la etiqueta P, vemos que bracket se encarga de cerrar las etiquetas, ¿sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta que no tenemos mayores problemas. Es una buena práctica, ¿sí?, el hacerlo de esa manera. ¿Qué más debemos de tener cuidado a la hora de escribir código? Una segunda recomendación dice que los nombres de las etiquetas y atributos siempre se escriben en minúsculas, ¿sí? Es cierto, los navegadores pueden interpretar lo que sean en mayúsculas, pero se recomienda de que estos sean en minúsculas, ¿sí? Os les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? En este caso, hemos visto que todas las etiquetas las hemos escrito en minúsculas, perdón. Pero ¿qué sucede si viene usted y comienza a escribir todo en mayúsculas? Voy a escribir la etiqueta párrafo en mayúscula, la etiqueta de párrafo la he escrito en mayúsculas. Guardo los cambios, aunque como tengo en vivo, observemos que el navegador sí me lo interpreta, ¿sí? Si yo pongo otro párrafo aquí, este es otro párrafo en mayúsculas, observemos que el navegador hace el salto de línea porque interpreta la etiqueta párrafo. Quiere decir que de escribirlo en mayúscula las etiquetas se pueden, pero por buena práctica a la hora de estar elaborando una página web no se recomienda hacerlo así de esa manera. Son buenas prácticas que los desarrolladores o los que entran en el mundo de la programación deberían de tener, ¿sí? Escribir en minúsculas todas las etiquetas, ¿sí? Entonces eso es lo que recomiendan. Por ejemplo, voy a colocar UL lista 1, lista 2, lista 3. Entonces acá, si nos fijamos, he agregado una lista desordenada y acá pues me lo interpreta el navegador. Entonces he escrito UL, que es una lista desordenada, o para las famosas viñetas, y dentro de un UL hay un elemento, un LI de apertura y LI de cierre, ¿sí? Si por ejemplo yo no cierro los LI y lo dejo así de esa manera, veamos, el navegador lo sigue mostrando, lo sigue interpretando, ¿sí? Pero no es una buena práctica, por la razón de que vamos a ver algunas web que son más complejas y cuando el diseñador necesitar hacer cambios, él se va a ir ubicando mediante etiquetas de cierre y aperturas cómo poder trabajarlo, ¿sí? Por eso es que se recomienda que siempre etiqueta de apertura y etiqueta de cierre y las etiquetas en minúsculas, ¿sí? Aparte, otra recomendación dice que el valor de los atributos siempre se encierren con comillas. El ejemplo correcto es que tienen que ser comillas dobles, ¿sí? No sin comillas ni comillas simples. ¿Qué quiere decir? Veamos el código, vámonos al código.
vamos a agregarle un atributo a esta lista desordenada, ¿sí? Vamos a aplicarle un atributo básico. Ya habíamos mencionado que habían tres, el ID, el class y el style. Vamos a aplicarle un atributo básico que sería el style, ¿sí? Vemos que el bracket, él automáticamente nos pone las comillas dobles, ¿sí? Por eso es que recomendamos este editor de texto, porque si lo hacemos con editores de texto que no poseen estas características, los desarrolladores o diseñadores web tienen la costumbre de que muchas veces no le ponen lo que sería el valor, ¿verdad? Por ejemplo aquí lista, le doy espacio y voy a ponerle otro atributo, le voy a poner el atributo ID, mi lista. Entonces, si yo hago esto, podemos darnos cuenta que en mi página ahorita no sucede nada, ¿sí? Pero estoy cometiendo un error, ¿sí? Primero, estoy cometiendo el error de que no tengo las comillas, ¿sí? Aparte, otro error es que lo dejan con comillas simples. No es correcto. Lo ideal es que vaya en comillas dobles, ¿sí? Y acá, dentro de style, no puedo poner un atributo personalizado, el valor, sino que tengo que poner los valores en CSS para el estilo, ¿sí? Por ejemplo, acá el color, ¿verdad? Color yellow le vamos a poner, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que acá ya aparece en amarillo, ¿verdad? No, casi no se ve, le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle orange. Vamos a ver si aparecen así, más o menos, ¿sí? Entonces vemos que acá los atributos siempre van entre comillas y acá nos podemos dar cuenta que dentro de una etiqueta podemos colocar no solamente un atributo, sino que podemos colocar varios atributos dependiendo de lo que sería la etiqueta, ¿sí? Entonces esas son como una de las buenas prácticas al momento de escribir o editar código. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a lo que sería las etiquetas y atributos para el manejo de textos. Ya vimos cómo es que en el lenguaje HTML prácticamente se trabaja por medio de etiquetas, ¿sí? Vimos también cómo es la estructura básica de una página, ¿verdad? Que tiene el HTML, el encabezado, dentro del encabezado un título, el body, y ahí van todos los elementos, ¿sí? Hemos visto también lo que sería que al momento de guardar un archivo en formato HTML y abrirlo en el navegador, ese se encarga de interpretarlo, ¿sí? Aparte también ya vimos cómo debemos prácticamente trabajar con las diferentes etiquetas y atributos que posee el lenguaje, que mencionamos que tiene 96 etiquetas, ¿sí? Aparte de eso también hemos visto los diferentes atributos que pueden ver en una etiqueta, ¿sí? Por el momento hemos tocado solamente los atributos básicos, que son tres, ¿sí? El ID, el class, el style, y el title no lo hemos ocupado porque ese atributo más que todo lo vamos a utilizar cuando sean en elementos de enlaces, de imágenes, de algo que quisiéramos describir, que lo vamos a ver en su momento. Hemos visto también prácticamente en modo de resumen esta imagen lo que sería cómo se apertura una etiqueta, cómo se define un atributo, qué valores puede tener y cuál es la etiqueta de cierre, ¿sí? Hemos visto también las recomendaciones para escribir código. La número uno es que las etiquetas deben de cerrarse de acuerdo a cómo se abren, pero Bracket lo hace por nosotros. Hemos visto también que los nombres de las etiquetas y atributos siempre se escriben en minúsculas, ¿sí? Es recomendable hacerlo. Aquí ya comprobamos que si lo ponemos en mayúscula el navegador lo interpreta, pero se recomienda que sea en minúscula. Y hemos visto que el valor de los atributos siempre se cierra en comillas y que estos atributos no deben de llevar ñes, ni espacios, ni acentos
y que tienen que ser nombres que sepan identificar, que se entiendan de qué se trata y cómo es que se está manejando, ¿sí? Entonces, en este momento de lo que va quedando la clase, si tienen preguntas, recuerden, pueden entrar al Twitter, ¿sí? Y ahí pues me pueden agregar en Twitter como @compunita para que así podamos pues estar en contacto y permanecer ahí en contacto con esa parte, ¿sí? Ahora bien, veamos las etiquetas y atributos para el manejo de texto. Entonces, para definir párrafos, la primera etiqueta que vamos a utilizar es la etiqueta P de párrafos, ¿sí? Lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Voy a crear un nuevo archivo para trabajar en eso. Vamos a darle nuevo archivo, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre párrafos, no textos, vamos a poner textos.html. Vamos a crear una etiqueta, ¿sí? Ahora, en las estructuras que hemos estado trabajando, nos hemos dado cuenta que hemos trabajado con el puro HTML, HTML4, no hemos trabajado con XHTML. Entonces, hoy en la actualidad se está trabajando con HTML5, ¿sí? Y Emmet trae la estructura básica para hacerlo en HTML5. Entonces, si yo escribo HTML 2.5 y presiono tabulador, vamos a darnos cuenta que el Emmet nos coloca las 10 líneas de código, que es la estructura básica, y me envía a el título de la página, que en este caso vamos a poner trabajando con textos. Entonces, me ahorro de estar escribiendo todas las etiquetas, el HTML. Vemos que tiene el atributo lang, pero es para la internacionalización, que en el cual pues aquí aparece que es en inglés, ¿sí? Si lo quisiéramos en español sería es, ¿verdad? Y me coloca una etiqueta meta, que es para el sistema de caracteres UTF-8, en el cual nos interpreta los acentos y las señas. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero ya puedo trabajar a partir de la línea número 8 con los textos o los párrafos. Entonces ahorita vamos a ver qué etiquetas forman parte para el manejo de textos en una web. Sabemos que en una web siempre vamos a tener lo que son los textos, ¿sí? Entonces la primera etiqueta que nos menciona la teoría que nos estamos amparando es la etiqueta de párrafo. Entonces si yo escribo P y presiono tabulador, vemos que con Emmet, si tengo instalado ese plugin, ya automáticamente me pone la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Así que no me preocupo yo de poder colocar, ¿sí? Entonces, una buena práctica es que démosle enter y allí podemos escribir el contenido, ¿sí? Vamos a poner este es el primer párrafo de la web. Vamos a ir, coma, aquí podemos ir dando enter para ir escribiendo de una mejor manera lo que es el código, el cual va a aparecer en la parte superior del navegador. Excelente, vale. Veámoslo en vivo, cómo nos está trabajando el navegador. Miren, ahí lo tenemos. Voy a reducir esto un poco para que lo veamos mejor. Así. Ahí está. Como tenemos una previsualización, una vista previa dinámica, lo tenemos activo.
Entonces aquí nos va apareciendo, miren, este es el primer párrafo de la web, cual va a aparecer en la parte superior del navegador. Ok, punto y aparte. Ahora voy a utilizar un segundo párrafo. Escribo P, presiono tabulador, Enter. Este es el segundo párrafo de esta página, la cual nos está sirviendo de ejemplo para la segunda clase del curso de diseño web gracias a Conjunita. Punto y aparte. Vemos que este es un poquito más extenso, ¿sí? Y acá el navegador nos interpreta la ñ, diseño. Entonces podemos darnos cuenta que con la codificación UTF no tendremos problemas en eso. Pero como nos estamos centrando en los párrafos, es lo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué sucedería si quisiera dos párrafos con lo mismo? Bueno, por ejemplo acá, escribo P, ¿sí?, por 2, ¿sí?, y presiono el tabulador. Vemos que ahí automáticamente nos coloca dos etiquetas de párrafo, de apertura y de cierre. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Tercer párrafo, cuarto párrafo. ¿Está? Y acá nos lo está mostrando. Entonces, una de las etiquetas básicas para el manejo de textos es la etiqueta P, la que vamos a estar ocupando. Si coloco, por ejemplo, una etiqueta P vacía, veamos si hay diferencia. Coloco otra etiqueta P vacía, no nos muestra ningún salto. Aquí nos diera doble espacio. Como no tenemos nada, ya más adelante vamos a ver cómo hacer eso, ¿sí? Para como puede ir dando espacio. Pero menciona acá, donde nos estamos apoyando, que la etiqueta P nos sirve para lo que sería la definición de párrafo, ¿sí? Y en el ejemplo, pues ahí podemos ver que etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, ¿sí? Y como lo escribamos en el editor, ¿sí?, ya en nuestro navegador, si estuviera maximizado, pudiéramos ver de que se va adaptando a lo que es la pantalla o la resolución de la ventana, ¿sí? Si lo vamos cambiando para, si en dado caso fuera un móvil, él se va ajustando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otras etiquetas forman parte de los párrafos? Los H1, los H2 hasta HC para definir secciones en los textos. Dice que los títulos de sección se utilizan para delimitar el comienzo de cada sección de la página y permite crear secciones de hasta 6 niveles de importancia. La etiqueta H1 es la de mayor importancia y por tanto se utiliza para definir títulos. Veámoslo en nuestro navegador. Perdón, sí, en nuestro navegador y en nuestro editor. Vamos a llevarlo así. Vamos a verlo. Por ejemplo, antes de la etiqueta P, voy a colocar el de mayor importancia, ¿sí? Y voy a agregarle que vea que con M, si escribo H1 y escribo llaves y pongo acá el tema que sería textos y presiono tabulador después, vemos que acá ya me coloca la palabra texto como haciendo un mayor énfasis en lo que sería la web, ¿sí? Text, esta es como H1 el de mayor importancia y me permite para definir secciones. Ahora, por ejemplo, voy a escribir un H2, ¿sí?, y voy a poner etiqueta P para, perdón, ahí, etiqueta P para los párrafos. Presiono tabulador
y vemos que acá me está mostrando en segunda nivel de importancia lo que es la sección, ¿sí? Por ejemplo, desde H2 ahí colocamos. Por ejemplo, vamos a suponer que el primer párrafo es una sección. Vamos a escribir otra sección. Vamos a poner H2 más ejemplos de párrafos. Ahí está. Eso nos podemos ir dando cuenta que lo podemos ir estructurando de esa manera. Vamos a colocar otra información acá. Vamos a poner otro H2. Otra sección de párrafos. ¿Está? Entonces vemos que acá tenemos en nuestro navegador, si colocamos, vemos que va por secciones. H1, el de mayor importancia, textos. H2 como un segundo nivel, ¿sí? Tenemos el párrafo, otro H2, otro párrafo y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, vemos acá en nuestro código ya se nos hicieron 33 líneas para poder mostrar solamente esto que estamos trabajando. Entonces, si yo coloco después de los dos párrafos un H3, ¿sí? Representa, perdón, este texto representa el tercer nivel de importancia. Veamos. Aquí podemos ver que es un poquito más menudita esta fuente o este párrafo en comparación del H2. Ahora, por último, si coloco H6, el último nivel de secciones, y vemos que el H6 me muestra de esta manera, ¿sí? Un poquito más pequeña el tamaño de la letra, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vamos a ocupar esto solo para ver que no cambiar el tamaño de la letra a uno y que al otro hacerlo así de esa manera, sino que es importante definirlo de que los H1, los H2, H3, H4, H5 y H6 me sirven para seccionar lo que sería los textos dentro de un párrafo, ¿sí? Y eso también nos puede servir, por ejemplo, en un blog, cuando se crea un blog, que coloca el título del blog, el resumen de la entrada del blog y algún elemento más que podemos utilizar. Entonces, es importante el manejo de las secciones o lo que serían las etiquetas de secciones. Ahora, H1 dice titular de la página, el párrafo de introducción, la primera subsección dice, párrafos de contenidos y otra subsección y más párrafos, es lo que acabamos de ver. Otra parte importante es que cuando trabajamos con texto es el marcado básico de texto. Y aquí vamos a utilizar dos etiquetas, la etiqueta EM y la etiqueta STRONG. La etiqueta EM realiza la importancia del texto que se encierra y la etiqueta STRONG realiza la máxima importancia. Veámoslo a nivel de código. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, aquí donde dice, este es el segundo párrafo de esta página, la cual nos está sirviendo de ejemplo para la segunda clase del curso de diseño web. Por ejemplo, voy a resaltar curso de diseño web. Entonces voy a colocar una etiqueta dentro del párrafo. Dice que para resaltar es la etiqueta strong. Vean lo que sucede, me colocó etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, ¿sí? Entonces esto yo lo corto y lo voy a cerrar
después de diseño web. Entonces vemos que acá ya me resalta la palabra diseño web en comparación de los demás, ¿sí? Voy a mover el cursor. Vemos acá, miren, me está resaltando diseño web. Entonces, la etiqueta strong me puede servir para resaltar una sección o un elemento dentro de un párrafo. Por ejemplo, acá, este es el primer párrafo de la web. Voy a poner M, ¿sí? ¿Ya? Y presiono. Miren, entonces vemos que acá ya me aparece en cursiva, ¿sí? Ya me aparece en cursiva la web. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este lo vamos a poner en cursiva, M. Nos dimos cuenta cómo es una manera más práctica de hacerlo. Escribo EM, abro llave, cierro llave al final y presiono tabulador. Entonces acá vemos que ya Emmet se encarga de hacerlo por nosotros. Y vemos que aquí ya nos aparece en cursiva como para resaltar lo que sería un lenguaje de marcado de texto, ¿sí? Entonces, allí pues prácticamente para eso nos pueden servir esos elementos, ¿sí? Entonces, es una buena práctica el usar o remarcar, ¿sí? Veamos los espacios en blancos y nuevas líneas con la etiqueta BR y el carácter especial INBSP, que es el que sirve para generar espacios en blanco cuando lo colocamos en la tecla Enter, ¿sí? Puede darse el caso de que en una página a veces necesitamos solamente hacer un pequeño salto de línea, ¿sí? Eso es bastante útil. Por ejemplo acá, cuarto párrafo, escribo la etiqueta BR, perdón, cuarto párrafo, la etiqueta BR representa un párrafo con un salto de línea para hacerlo con la etiqueta BR. Permítame un momento. Entonces, volviendo, la etiqueta BR nada más nos puede servir para hacer saltos de línea, ¿verdad? Saltos de línea con la misma etiqueta. Entonces, el BR nos puede servir como para ir saltando, ¿sí? Si yo maximizo esta ventana, podemos ver que el cuarto párrafo tiene los saltos de línea respectivos y no se va hasta el final de la línea de la ventana del navegador, dependiendo cómo lo vayamos mostrando o visualizando. Entonces allí la etiqueta BR nos puede servir para hacer pequeños saltos de línea si en dado caso no necesitamos hacerlo por párrafo o que en medio de los párrafos quisiéramos hacer saltos de línea. Luego tenemos el carácter especial de espacios en blanco, que yo ya en este caso en la línea 27 y 28 acá podemos darnos cuenta que no hay nada. Entonces si yo coloco, veámoslo acá, si yo lo voy a deshacer, vemos acá, dice tercer párrafo y luego dice este texto representa, vemos acá el espacio que hay. Si yo vengo y coloco el carácter especial de espacio en blanco,
vemos que ahora ya se desplaza, ¿sí? Voy a colocar en la siguiente etiqueta otro espacio en blanco y vemos que ahora ya está aún más separado, ¿sí? Tenemos acá la línea 27 y 28, ahí lo representa que hay un espacio en blanco. Entonces es bastante útil, valga la redundancia, utilizar esta parte, lo que sería el espacio en blanco, que es un carácter especial INVSP, punto y coma. Esto el navegador ya lo representa, que es un espacio en blanco, que yo lo puedo colocar también dentro de unos textos. Sí, si yo lo voy presentando, vemos ahí que ahora acá ya dice este texto, vea todos los espacios que tengo acá. Lo he ido copiando y pegando y ahí está. Por ejemplo, cuarto párrafo. Estoy dando espacio y vemos que ahí lo vamos separando, ¿sí? Si ya lo visualizo en el navegador y lo amplío, vemos aquí los espacios que hay, los espacios en blanco. Puede servir para tabular o para tener cierto nivel de complejidad lo que serían los textos. Entonces el espacio en blanco lo interpreta el navegador. No es simplemente que yo voy a venir y cuando esté editando un texto yo le voy a dar espacio. No me lo va a interpretar así el navegador. Si un ejemplo acá, le empiezo a dar espacio, 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 no sucede nada. Aunque yo en el editor de texto le haya dado todo el espacio que yo hubiese querido, no quiere decir que el navegador me va a interpretar ese espacio, ¿sí? Sino que simplemente tiene que ser con lo que sería la etiqueta INVSP. Y ahí sí podemos darnos cuenta que ya hay un espacio. Entonces, prácticamente esos son como los elementos que podemos utilizar cuando se trabajaba con texto. ¿Sí? La primera, la etiqueta P, ¿verdad? La segunda, los H1 hasta H6. La tercera, los resaltados básicos M y strong. Y la cuarta, BR y INVSP. ¿Verdad? Bien, ya casi estamos a punto de terminar. Entonces vemos que en este ejemplo hay un párrafo que contiene saltos de línea, ya lo vimos, ¿sí? Y por último vamos a ver lo que sería la codificación de caracteres, que con eso ya al colocarlo en el charset acá, el meta charset UTF-8, ya no tenemos problemas con lo que es la codificación de caracteres. Eso se refiere a, por ejemplo, cuando dentro de un párrafo incluimos la ñ o, por ejemplo, incluimos un acento, nos está. Aquí yo le he incluido un acento. Si yo no tuviera la codificación de caracteres UTF-8, entonces lo que hace el navegador es que me coloca caracteres raros en mi navegador. Por ejemplo, acá, el cual nos está. Vemos que acá nos aparece así de esa manera. Veamos si es correcto lo que menciono. Si yo borro la etiqueta meta y actualizo acá, perdón, lo sigue interpretando, ¿sí? Entonces, la etiqueta meta del charset, el UTF, como estamos trabajando en HTML5, ya lo trae por defecto, ¿sí? Ya viene en codificación de caracteres UTF-8. Entonces ya no nos andemos preocupando de que, que si se escribe con ñ o que lleva acento, no me va a funcionar. Claro que sí. Entonces, a veces en la web hay caracteres raros o caracteres que no nos aparecen y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero a partir de HTML5 o con estableciendo el charset UTF-8, nos evitamos de estar utilizando lo que serían caracteres especiales, porque así nos aseguramos que todos estos caracteres se vean en los navegadores de nuestra parte. Bien, entonces prácticamente en esta segunda clase hemos querido explicar a ustedes cómo es que se escribe código mediante el lenguaje HTML, ¿sí? Es bueno aprender a manejar este lenguaje
porque van a verse casos o van a verse situaciones en el cual nos pidan poder modificar una web y nosotros tenemos que entenderla, no solamente visualmente, sino que también a nivel de código, ¿sí? Y es bueno conocer cuáles son las etiquetas para los párrafos, para las imágenes, para todos los elementos, ¿sí? El día de ahora solo hemos visto las etiquetas que podemos manejar para los textos, ¿sí? Hemos visto que la etiqueta H1 es para la sección de mayor nivel, la etiqueta H2 una sección en segundo grado de nivel, la etiqueta de párrafo, ¿sí? La etiqueta M para resaltarlo como cursiva, ¿sí? El carácter especial INBSP para los espacios en blanco. Hemos visto la etiqueta Strong para resaltar como negrita, un estilo negrita, y hemos visto la etiqueta BR para generar saltos de línea, ¿sí? Prácticamente. También hemos visto que cómo es la forma correcta o adecuada de escribir código, ¿sí? De cómo trabajar con código, cómo debe ser estructurado un código para que así el diseñador lo pueda entender, lo pueda interpretar, ¿sí? Además vimos que con el editor de texto de Bracket nos podemos ahorrar la escritura colocando lo que sería esa parte de lo que es la edición. Vimos también cómo tener una vista previa dinámica en la cual pues cada cambio que nosotros le hacemos el navegador nos lo va mostrando, ¿sí? Vimos también cómo trabajar con la parte de atributos, los atributos básicos, ¿sí? Y hemos trabajado en toda esa parte que es bastante esencial. Así que prácticamente esto es lo que teníamos para ahora, ¿sí? Les recomiendo que entren al sitio en el cual es el oficial para el marcado de HTML, que es el W3 School, ¿sí? Aquí podemos ver todas las etiquetas que se reconocen en la parte del HTML, ¿sí? Aquí podemos, está en inglés, pero la idea es que nos familiaricemos con lo que serían todas las etiquetas. Por ejemplo, tenemos las etiquetas para formularios, las etiquetas para textos, ¿sí? Tenemos las etiquetas con atributos, lo que hemos trabajado el día de ahora, con atributos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos las etiquetas con la parte de los párrafos, que se ha trabajado el día de ahora. Es decir, aquí tenemos toda la documentación oficial en la cual en algún momento nos puede servir para trabajarlo de esa manera. Aparte de eso, pues recomendamos la lectura de el sitio librosweb.es, que ahí hemos obtenido la teoría bastante buena, en el cual pues hemos trabajado en el capítulo 2 con lo que sería las características básicas, perdón. Capítulo 3, que es el texto, cómo es el estructurado, ¿sí? Para la próxima clase vamos a trabajar con el capítulo 4, que serían los enlaces, el capítulo 5, las listas, ¿sí? El capítulo 6, imágenes, capítulo 7 y 8 vamos a tocar con lo que es el lenguaje, ¿sí? Ya una vez reconozcamos esto, vamos a trabajar con CSS para darle estilo a las páginas, y lo que va quedando el curso, la idea es que podamos crear una web a partir de estos lenguajes, una web prácticamente sencilla, pero que con el objetivo de que ustedes aprendan a dominar estos dos lenguajes de marcado. Así que
los espero hasta la próxima, ¿verdad? No dejen de visitar el blog de compunita.com, ¿verdad? Eh, y cualquier duda, cualquier inquietud, pueden ahí escribir sus comentarios, enviarnos al Twitter, ¿verdad? Busquen la categoría curso de diseño web. Allí estamos publicando los contenidos de la clase. Eh, Más adelante ya vamos a tener esta clase grabada, la del día de ahora. Y pues no olviden agregarnos a través de Twitter. Estamos ahí disponibles también para que haya interacción. Si no, escríbenos a nuestro correo. Muchas gracias. Nos veremos hasta la próxima. Adiós.